Bien, ahora sí. Quiero compartir con ustedes algo que escribí y prediqué hace muchos años. A pesar de que mi esposa dice que lo prediqué un montón de veces, yo no recuerdo haberlo predicado un montón de veces. Estoy seguro que no. Ahora vamos a ver qué va a decir ella. Cada uno tiene un crítico especial. Ella es mi crítica, no criticona, la que me corrige. Pero creo que no lo prediqué tantas veces. Y estaba leyendo el Evangelio de Lucas en estos días y me encontré con ese pasaje. Y de hecho en la misma Biblia yo tengo hecho el bosquejito, aunque acá lo tengo también hecho en la computadora y lo copié. Pero miré y dije, es un tema que me apasiona, me gusta el tema porque tiene mucha enseñanza. Y algunos de ustedes no lo han escuchado nunca porque no estaban acá antes. Y salvo mi esposa, no sé si los demás que lo han escuchado se van a acordar. Si se acuerdan, ¿cómo se dice? Revívanlo en su mente y en su corazón. El pasaje para leer es Lucas 22, del 54 al 62. Y el título del sermón es La negación de Pedro. La negación de Pedro. Fue algo duro para el Señor Jesús lo que pasó esa noche, porque antes de eso había sido traicionado, a tal punto que, como veíamos el domingo pasado cuando participamos de la cena, cuando el Señor le enseña en el discipulado, en la administración personal que le está dando al apóstol Pablo acerca de la institución de la cena del Señor, el Señor Jesús le dice: la noche que yo fui entregado o traicionado, refiriéndose a lo que había hecho Judas, pero también se acordaba el Señor de lo que había hecho Pedro, de la negación, y también de los otros 10 que salieron huyendo y se escondieron, tenían miedo. Entonces, ¿qué dice Lucas 22, versículo 54? Hablando de Jesús, dice: lo aprendieron, o sea, lo llevaron preso, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta historia está relatada en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 18. O sea, fue algo que quedó en la mente de los que estaban cerca. En el caso de Marcos, sabemos que fue el mismo Pedro quien guió a Juan Marcos a escribir ese evangelio. Lucas, que es el que mejor lo detalla, sabemos que no fue testigo presencial, sino que Lucas fue un investigador. Así que este libro, como el libro de los Hechos que escribe Lucas, lo hace después de una exhausta, ardua, bien profunda investigación. Y acá cuenta bien las 3 negaciones. Notablemente el Señor ya había anticipado esto, y el Señor anuncia la negación de Pedro en varios pasajes. En Lucas 22, por ejemplo, un poquito antes, en el 31, el Señor le dice: Simón, Simón, el Señor le llamaba Simón porque se llamaba Simón Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En realidad, muchos creen que lo que Jesús le dijo a Pedro es que el diablo había pedido por él. No, os ha pedido. Satanás había pedido por los 12,
Satanás, ustedes ya saben la mala costumbre que tiene este personaje fatídico que se presenta delante del trono de Dios para acusar a los hijos de Dios, a los creyentes. Lo hizo con la historia de Job, y lo dice luego en Apocalipsis 12, que es el acusador. O sea, él se presenta atrevidamente delante de Dios. Y se ve que en esta oportunidad se presentó y pidió: yo quiero zarandearlo. ¿Saben lo que es zarandear, no? Meter en un colador, en la zaranda. Y si no estamos bien prendidos al Señor y bien creciditos, nos vamos a ir por los agujeros, ¿no? Vamos a caer. Entonces, pero fíjese lo que le dice Jesús: pero yo he rogado por ti, o sea, solo por él, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Lo notable es que en las 4 oportunidades que se menciona esto, porque está en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 13, en las 3 oportunidades, en las 4 pasajes, de alguna manera vemos que Pedro le dice al Señor: yo no te voy a negar, si es necesario mi vida voy a poner por vos. Y en una de las 4, tendríamos que mirarlo, dice: aunque todos ellos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Eso fue, digamos, el punto de partida de la caída de Pedro. Creerse superior a los demás. Creer que los demás podían fallar, pero él no iba a fallar nunca. ¿Acaso no saben que yo tengo título? ¿Que yo estudié? ¿Que yo hice 4 años de instituto bíblico? Que mi abuelo, mi papá, mi abuelo y mi tío eran pastores también. Ustedes no saben quién soy yo, ¿cómo voy a caer yo en pecado? Yo no. Ustedes pueden caer, pero yo no. Cuando uno dice eso, de ahí a la caída, no falta mucho. Cuando uno se cree que está tan bien, el apóstol Pablo usó una expresión para esto. ¿Hay quién se acuerda? Ahora, no está mal eso de pensar estoy firme en Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: no te hagas el agrandado, no seas soberbio, no seas pensando que vos sos tan firme que no te vas a caer. Hace muchos años, yo estaba en Bariloche, la única vez que fui en mi vida, y era verano, por lo tanto no había nieve, pero en una de las excursiones que hicimos, fuimos a un cerro, creo que era el Cerro Catedral, y había un gran pedazo de hielo, grande, y la mayoría de la gente se empezaba a deslizar. No, eran igual que yo los que habían ido en una excursión, así que no tenían esquíes ni nada, tampoco daba el lugar, no era para esquiar. Tendría el tamaño de este terreno, ese bloque de hielo. Y agarraban cartones, qué sé yo, y se deslizaban. Y obviamente caían la mayoría, se pegaban unos porrazos de aquello. Yo estaba solo, me hice un viaje solo, más aburrido que chupar un clavo. Viajé solo a Bariloche, tenía 19 años, más aburrido. Y yo estaba parado, así, y no me di cuenta que abajo donde yo estaba parado también era hielo. Y yo me reía de todo, hasta que terminé sentado, ¡pah!, en el suelo. ¿Por qué? Porque mis pies calientes derritieron el hielo. El que cree estar firme pide no caiga. Yo me reía de los otros y me pegué un flor de porrazo también. Ellos se divirtieron y se golpearon. Yo no me divertí y me golpeé también. Hermano, lo peor que pudo haber hecho Pedro es, aunque estos te nieguen, un poco más dijo, aunque estos miedosos, atorrantes o malos creyentes te nieguen, yo no te voy a negar. Y entonces Jesús tuvo que agregarle algo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces, no una, 3 veces. Y acá está la negación en los versículos 54 al final ahí de Lucas 22. Fíjense, versículo 54, la última frase del versículo 54, dice, acompáñenme con la lectura, dice: y Pedro lo seguía de lejos. Mucha gente sigue a Jesucristo. De hecho, los que estamos acá somos seguidores de Jesús. Si no, no estaríamos acá. Ahora la pregunta es: ¿de lejos o de cerca? ¿De lejos o de cerca? Si lo estás siguiendo de lejos, ya estás dejando un espacio, una brecha entre tu persona y el Señor Jesucristo,
que va a ser utilizada por el enemigo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sigue de lejos? Se sigue de lejos cuando en parte cumplo lo que dice la Escritura y en parte digo, no, eso a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer y no lo hago. Entonces estoy siguiendo de lejos porque estoy dando una parte de mi aprobación, por decir así, aunque yo no tengo por qué aprobar lo que Dios dijo, y hago lo que el Señor me dice y en otras no. Hay creyentes, y no vamos a circunscribirnos a este tiempo rarísimo que estamos viviendo desde marzo con la pandemia, sino a la historia de la iglesia, y hay gente que son como aquella vieja canción folclórica que dice, me voy para el pueblo con la pilcha dominguera, me voy para el templo con la pilcha dominguera, porque el único día que algunos aparecían en la iglesia era el domingo, a la reunión de oración, otro tipo de actividad, reunión de intercesión, juntarse a evangelizar. Entonces, también es seguirlo de lejos, más o menos como decir, bueno, voy una vez, ya cumplí. Por eso digo, no pensemos ahora que sabemos que estamos más complicados. De hecho, muchas cosas van a cambiar a partir de ahora, ya cambiaron. Pero esa es otra forma. Otra forma es no buscarlo al Señor todos los días en oración, en lectura bíblica, en devocional, no evangelizar. Yo soy cristiano, pero hasta ahí nomás. No me haga que esté contándole a todo el mundo que soy evangélico, no sea que se burlen de mí, que se rían, que tenga problemas en el trabajo, que se enoje el patrón, que se enojen los familiares. Entonces, nos cuesta a veces plantar la bandera de que somos cristianos. Eso es seguirlo de lejos. Hermanos queridos, sí, esta pandemia demostró cómo está nuestra relación con el Señor. Y es una pavada lo que hemos sufrido en este tiempo. ¿Qué hicieron? Nos encerraron un poco. Muchos no pudieron con nosotros los argentinos porque muchísima gente no le hizo caso. De hecho, no somos totalmente respetuosos en muchas cosas. A la vista está. Según lo establecido, no importa que estén uno al lado, que sean familiares, para evitar los contagios. Hay que seguir usando el barbijo. Entonces, somos retobados. Eso es seguir de lejos al Señor. Porque al Señor no le agrada esas cosas. Él quiere que seamos fieles, respetuosos, no miedosos. No estoy hablando de eso. Me encontré el otro día en el supermercado, la persona que estaba delante mío, era un brasilero, estaba con su esposa, y bueno, un poquito menor que yo, un pibe. Entonces nos pusimos a conversar un ratito, yo vi algo, y él me dice, la gente tiene miedo, y no hay que tener miedo, hay que ser prudente. Usando el barbijo, el alcohol y guardando la distancia, me dice, sí, le digo, la verdad que ese es el problema, le digo, la gente tiene miedo. Entonces él me dice, y el problema es que están lejos de Dios. Ya empecé a ver algo, pero dije, vamos a esperar un poquito nomás, para ver. Y tenía escrito acá en letra muy larga, así una F y una E, en letra cursiva, fe. Y después le digo, ¿y cómo están las cosas allá en Brasil? Bueno, me contó, ¿sí? Y le digo, lo que le falta a la gente es esto, fe. Y sí, me dice, eso yo lo veo, dice, pues yo soy pastor, me dice. Ya sabía, ya le veía más o menos la pinta. Entonces ahí me presenté y hablamos, y va a Filadelfia con el pastor Paredes, o sea, una linda charla tuvimos. Pero eso es lo que hace falta, no tener miedo, tener fe y ser prudente, respetuoso. Y así el Señor nos cuida. Eso es lo que a Pedro le pasó. Siguió de lejos, por miedo, por falta de compromiso, porque era impulsivo para muchas cosas, pero después no lo era. ¿Se acuerdan cuando caminó sobre el mar? Genial, eso fue el único, ¿no? Como decía un joven una vez, él tenía una historia para contar a los nietos. Yo caminé sobre el mar, sí, pero seguro que no le contó que yo me hundí en el mar. O sea, hay que no ser tan impulsivo, sino ser fiel a lo que el Señor dice. Entonces, el comienzo del fin está ahí, en el versículo 54. Lo seguía de lejos. Y otra cosa más, que sigue y nos da, le da pie, digamos, a la caída. Dice, encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Ahí comienza la caída. ¿Cuál es la caída? ¿Cuál es el comienzo acá? Empezar a sentarse y calentarse con el fuego de este mundo, de las cosas de este mundo.
Nada que ver esto con el hecho de que el Señor nos dice que tenemos que ir al mundo a llevar el Evangelio. Acá lo que el Señor nos está diciendo, cuidado, no busques el calor de las cosas de este mundo. O sea, seguir en lo que a ellos les gusta hacer. Ayer creo, no me acuerdo bien la pregunta, pero ayer a los jóvenes le preguntaban por qué cosa te cuestionaron o algo así. Ah, ahí está. Sentían presionados por algo o por alguien. Cuidado, hermano. Obviamente la adolescencia es el momento más complicado para eso de las presiones, porque uno todavía no tiene el carácter bien formado, bien firme. Entonces a los chicos, viste, que los presionan por una cosa o por otra, y no vamos a hablar de la cantidad de presiones que tienen hoy los adolescentes y jovencitos. Pero todos tenemos presiones, los grandes también. Entonces nos presionan, hace esto, decí esto, hace lo otro, para quedarte bien con fulano, para quedarte bien con el gobernador, con el ministro, con el intendente, qué sé yo, con el patrón. Y no vamos a estar yéndonos al otro extremo de faltar el respeto, de decir cosas fuera de lugar, pero tampoco permitamos las presiones, la manera de vestir, eso especialmente los atacan a los adolescentes y jóvenes, ¿no? Con la manera de vestir, la manera de peinarse, de un montón de cosas. Pero esas presiones, y cuando uno cede ante esas presiones, pasa lo de Pedro, es como que se empezó a calentar con el fuego de este mundo, o sea, se sentó entre todos. No hay diferencia. Una cosa es que yo vaya y me siente entre un montón de personas que están emborrachándose, pero más o menos todavía tienen un poco de conciencia como para hablar, y yo me siente entre ellos para llevarle el Evangelio, y otra que yo me siente entre ellos para emborracharme con ellos. ¿De qué lo acusaban a Jesús? Los fariseos, por supuesto, fariseos, estos religiosos hipócritas. ¿De qué lo acusaban? Come y bebe con los publicanos y pecadores, porque ellos, los fariseos, no eran pecadores, ellos eran santos. Acuérdense del fariseo que fue al templo a orar y al lado estaba el publicano. Y él, aparte de hacer un canto a mí mismo, porque hago esto, hago lo otro, ayuno, esto, cuando ya no tenía más que decir, miró para el lado y digo, ni siquiera soy como este publicano. Él era perfecto. Entonces, claro, Jesús era un imperfecto. ¿Por qué? Y porque se juntaba con los publicanos y pecadores. Ahora, ¿alguna vez Jesús hizo alguna de las cosas malas que ellos hacían? No. En el libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, para que nos pudiera conocer en nuestras luchas y tentaciones, pero no cayó. Ahora, si Él no se acercaba a los pecadores, a todo ese grupo de gente, ¿cómo hubieran conocido a Cristo? Si un médico no está dispuesto a meterse en los lugares donde están los enfermos, no va a hacer nada. Si no se va al hospital de campaña, si no hace lo que hizo la Madre Teresa, si no hace los que hacían cuando se creó la Cruz Roja y todo eso, gente que se metía donde está el enfermo, no vas a sanar a nadie. No se puede hacer por computadora eso, ni a la distancia. Ahora, una cosa es calentarse con el fuego del mundo, o sea, ser parte de este mundo, y otra es acercarse a llevarle el Evangelio. Ahí comenzó la caída. Y las negaciones son 3. Y yo me fijé lo siguiente. En la primera es una criada, una mujer, que le dice, también estaba con él. O sea, Pedro estaba con Jesús, tenía una posición tomada como seguidor de Cristo, como uno de los 12 apóstoles, de los discípulos del Señor. Entonces, la mujer dice, estaba con él. Obviamente que si estaba con él, con Jesucristo, era parte del grupo, conocía a Jesús. Entonces, la negación de él es, mujer, no lo conozco, o sea, no sé quién es él. ¿Les parece, les suena conocido que alguna vez la gente nos dijo, pero yo te vi que vos te ibas a la iglesia? No, pasé por ahí nomás, no sé. ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada, no lo conozco. ¿Jesús? No, claro, si Jesús no está siendo considerado por un grupo donde yo estoy, y a mí me conviene decir que no lo conozco a Jesús, así me evito problemas. Y eso es una tentación del enemigo y a la cual yo puedo vencer o ceder. Y Pedro cedió, cayó en la tentación, negó al Señor diciendo que no lo conocía, o sea, desconoció al Señor. ¿Conoces a tu Señor como para jugarte por Él? Como para decir, sí, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús.
y lo conozco muy bien. Sí, yo estaba con él. Pero claro, si él decía eso, se cree que el temor de los discípulos cuando huyeron, y en este caso de Pedro, el temor de ellos es que, como estaban siendo juzgados por los romanos, no sea que también ellos fueran condenados, porque si no, ¿qué otra razón había? Que se enojen con ellos, que tenían miedo de sufrir. Ahora, fíjense que un rato antes, Pedro le había dicho a Jesús, si es necesario morir con vos, yo voy a morir. Y cuando llegó el momento, huyó. La segunda está en el versículo 58, donde un poco después dice, viendo lo otro, dijo, tú también. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Tú también eres de ellos. Allá no está diciendo estaba solamente, sino eres. Ahora yo me identifico con Jesucristo para que alguien me pueda decir, vos sos un cristiano. Es imposible negarlo. Tu vida, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el barrio. Vos sos un cristiano. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos cuentan que en una localidad llamada Antioquía, ahí llamaron cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús? ¿Por qué? Porque eran iguales al Cristo que predicaban. Entonces, así los llamaron cristianos. Ahora, ¿puede la gente mirarte, actuar, hablar, comportarte? Si sos patrón, si sos empleado, si sos comerciante, si sos estudiante, si sos lo que fuera, un profesional, ¿puede la gente decir, vos tenés algo diferente? Vos sos, y va a decir la gente, lo único que se me ocurre pensar es que sos evangélico, que sos cristiano. Ahora, identificarse en ese momento, para Pedro, según él, porque no sé si pasaría algo grave. Tal vez lo echaban del lugar. Yo no creo que lo iban a crucificar a Pedro porque hubiera dicho que era seguidor de Jesús. Pero él tuvo miedo. Todos estos que hablan así a los gritos y dicen, nadie me puede vencer, yo soy poderoso, yo te voy a seguir, son los que primero salen corriendo. No quiero decir que no hay que proclamar la fe, pero tampoco a la manera que lo hizo Pedro, que él se creyó ser el mayor que los otros 11. Y entonces Pedro dijo, hombre, no lo soy. Esto sí que es grave, porque Pedro ¿era o no era seguidor de Jesús? Pero al responder, dio a entender que ni siquiera sabía quién era. Ahí yo tengo un libro en casa que hace muchos años que lo tengo, que se titula Yo sé quién soy. ¿Podrías escribir una frase así, decir yo sé quién soy? O a veces ni sabemos quiénes somos. ¿Somos seguidores de Jesús? Hoy somos seguidores, algunos en la actualidad, como fue siempre en el tiempo, en la historia de la iglesia, son a veces seguidores del pastor, seguidores de la organización en la cual estamos. Me acuerdo hace muchos años, una iglesia de acá de Corrientes, que hoy eso ha cambiado, esa mentalidad, pero hace muchos años, si no pertenecías a esa iglesia, los miembros de esa iglesia te consideraban que no eras un cristiano. Si no formabas parte de esa, fuera de esa no había. Entonces, ¿qué eran? Seguidores de la denominación, seguidores del pastor, seguidores del nombre. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo y estar seguros de que somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, puede suceder que nos toque morir como Él. No crucificado, porque hoy no se acostumbra a eso, pero podemos llegar hasta la muerte física. Pero lo importante es que estemos dispuestos a reconocer que somos seguidores de Cristo y no negarlo. Él negó su fe y no se identificó con Cristo. ¿De qué sirve nuestra fe si en el momento en que hay que plantarse y decir, sí, soy un seguidor de Cristo, no es verdad el dicho, ese soldado que huye sirve para otra guerra? De una tentación puede ser, porque hay ciertas tentaciones en las cuales el apóstol Pablo nos dijo que hay que huir, que son las pasiones juveniles, ciertas cosas. Pero debo manifestar mi cristianismo, mi compromiso con Cristo sin miedo a las consecuencias. Una vez escuché un sermón que me gustó mucho
lo escuché en el Resistencia de un pastor del Chaco, hablando de Juan el Bautista. El sermón se titulaba Una voz sin dinero, o sin precio, mejor dicho, sin precio y sin miedo. Y ese fue Juan el Bautista. Él no tuvo miedo. A él le cortaron la cabeza porque él le dijo al rey que estaba haciendo una cosa que estaba mal. ¿Se acuerdan? Ahora, hay muchos que no sé si tienen una voz sin miedo. Depende dónde, cuándo y cómo. Hay veces que, no, mejor no digo nada. Y la tercera está en el versículo 60. Dice, como una hora después, el 59, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Primero, la expresión de Pedro es que lo trató al otro como de loco. Vos estás hablando pavada, vos no sabés ni lo que decís. ¿Qué te metés? ¿Qué venías a decir? Ahora, qué notable es que esta otra persona dice, también este estaba con él porque él es Galileo. En otra de las 4 veces que se mencionan en los evangelios, va a decir que esta persona le dijo, habla como ellos. Y sí, hermanos, el lenguaje de un cristiano evangélico debe ser diferente al lenguaje de la gente que no conoce a Cristo. No quiere decir que vamos a hablar todo el día con expresiones bíblicas o vamos a hablar de un nivel elevado, sino se refiere al hecho de que es un lenguaje que no tiene palabras obscenas, que es duro y triste escuchar a muchos creyentes decir lo que llamamos malas palabras. Uno dice, pero ¿cómo puede ser decir esas palabras? ¿Cómo le pueden salir? Dijo Santiago en su carta que de una fuente no puede salir agua dulce o amarga. Por lo tanto, de nuestra lengua no pueden salir bendiciones o alabanzas a Dios y luego insultos a personas creadas a imagen de Dios. Entonces, esa es una de las formas de nuestro hablar. Otra, tenemos una forma positiva, no el pensamiento positivo que siempre piensa que todo va a ser bueno, sino tener un hablar que realmente sea de fe. Escuchaba decir a un pastor que escuché en una conferencia antenoche, creo que dijo, mi esposa escuchó, ahora me va a confirmar si es así, prepárense para lo peor, pero esperen lo mejor. Sí, hermano, no dejemos de prepararnos para las cosas duras y malas y feas que van a venir. Y no es porque seamos pesimistas ni fatalistas al decir esto, Jesús mismo lo anticipó. Habló de principios de dolores, de persecuciones, de un montón de cosas. Pero yo me tengo que preparar para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Al final de todo, nosotros estamos en victoria. ¿Qué decíamos el domingo pasado? Nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios y nos gloriamos en Dios. Entre medio está, de lo que predicamos el domingo pasado, nos gloriamos en las tribulaciones también. Pero hay una esperanza gloriosa. Entonces, prepárate para lo peor, hermano. No creas que va a ser fácil. Ustedes saben que los que se dedican a las disciplinas físicas, así, deportivas, se preparan. ¿Por qué? Y porque no saben lo que pueden tener que enfrentar. Fíjense que para los Juegos Olímpicos se preparan 4 años para, en algunos casos, 10 segundos, en otros casos un poco más largo su participación. Pero ahí es donde tienen que ganar. Pero son los años de entrenamiento los que te van a dar eso. Cuando uno, cualquier cosa, prepara un viaje, prepara lo que sea, construye una casa, uno no construye la casa. ¿Se acuerdan la fábula, la historia esa tan linda que miran los chicos, los 3 chanchitos? ¿Se acuerdan o no? Bueno, y decían no, mis nietos la miraron tantas veces que yo la vi también millones de veces. Los 3 hicieron casa. Los 3 tuvieron abrigo en la casa. Los 3 la pasaron bien un tiempito en su casa. Pero solo uno pudo soportar el ataque del lobo, el que hizo la casa como debía. Ahora, ¿qué hizo él? Se preparó para lo peor, porque sabía que el lobo iba a venir. Pero esperó lo mejor, porque sabía que no iba a poder entrar en su casa. Y las otras 2 sabían que se venía lo malo, pero le hicieron tan mal, así nomás, ¿para qué me voy a forzar? Que te recuerdan la historia. Dice Pablo en 2 Corintios
Y cuando el Señor venga, bueno, eso no lo dice así, pero todos sabemos que cuando el Señor venga viene con recompensa, viene con galardón. Y Pablo en 2 Corintios dice que nuestras obras serán probadas por el fuego. Las de algunos van a ser enormes, grandes, vistosas, extraordinarias, ruidosas, pero va a ser madera, heno y hojarasca. Un fosforito y chau. Y las otras que no son tan visibles, porque van a ser joyas. Yo preferiría tener un diamante así chiquitito y no todo esto lleno de otro metal que no vale nada. Entonces, cuidado, ¿qué estamos haciendo? No tenemos que seguir de lejos, no tenemos que calentarnos con el fuego de este mundo, ni identificarnos con ello. No tenemos que desconocer al Señor, negarlo. No tenemos que negar nuestra fe, sino identificarnos con Cristo. Y tampoco negar el testimonio de otro. De decirle, no sé lo que dice, habla pavada. Y en el final de lo que leímos dice 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No puedo imaginarme, aunque un poco trato, de ponerme en la persona de Pedro en ese momento. Justo, obviamente, no es casualidad. El Señor sabe todo. El Señor lo miró. El Señor que ya estaba sufriendo, porque ya lo estaban golpeando, ya lo estaban escupiendo, ya lo estaban maltratando, ya lo estaban juzgando mal, ya estaban diciendo mentiras de él, ya le faltaba poco para ser crucificado. Y mientras él estaba sufriendo esto, este otro cobarde lo estaba negando. Y Jesús lo miró. No había enojo, no había odio, no había resentimiento en la mirada de Jesús. ¿Qué había? Un dolor tan grande que le quedó marcado. Así le duele al Señor cuando nosotros hacemos lo de Pedro. No nos mira con odio, no nos mira con enojo, nos mira con un profundo dolor. Como cuando se paró allá en un cerro cerca de Jerusalén y llorando sobre Jerusalén dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor te dijo, seguime de cerca, no te alejes, no te calientes con el fuego del mundo, no me niegues? Te lo dijo con cariño, te lo dijo con amor y preferiste negarlo. Preferiste hacer las cosas como se te ocurrían, a tu manera, negando las Escrituras, negando las enseñanzas que se te dan y haciendo tu vida. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Un hombre rudo, pescador, ustedes se imaginan, una vida dura. Y además había caminado 3 años y medio con el Señor, llorando como una criatura. Ahí comenzó la restauración de Pedro. Por eso el Señor, cuando se encuentra con las mujeres y les dice que vayan a dar la noticia a los discípulos, dicen, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Si no lo mencionaba Pedro, no venía. Obvio, yo tampoco hubiera ido si no me llamaba el Señor, después de haber hecho tremendo desastre de negarlo 3 veces. Qué vergüenza que tenía Pedro, pero volvió, porque el Señor lo llamó. Pero la restauración vino en su llanto amargo. Terminamos con unas reflexiones. Las expresiones de los que hablaron con Pedro nos hacen ver algo muy importante, y es que la gente nos observa. En la primera negación, la gente ve la posición o el estado del creyente. Ellos ven cómo estamos, dónde estamos. Lo segundo, el versículo 58, ellos reconocen quiénes somos. A veces ellos saben más que nosotros, por ahí yo no me animo a identificar. La gente me dice, pero si vos sos, no lo podés negar. Y la tercera es que la gente nos identifica por nuestro lenguaje, por nuestra manera de hablar. También es bueno que pensemos, si la gente no nos identifica por nuestra posición o estado, si no nos reidentifica porque reconoce quiénes somos y no nos identifica por nuestro lenguaje, ¿qué estaremos haciendo?
¿Dónde estaremos? ¿Cómo estaremos hablando? Para que no nos puedan identificar, porque la gente nos identifica. Y lo más hermoso que puede suceder es que el Señor nos vea haciendo las cosas como corresponden. Dice el Señor, hablando de una parábola de los siervos y del que hace bien las cosas y el que hace mal las cosas, y hablando del prudente, dice: bienaventurado este siervo fiel y prudente cuando el Señor venga y lo halle haciendo bien las cosas. El Señor quiere ver. La otra vez habíamos leído: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor quiere darnos. No necesitamos eso. O sea, no debemos vivir la vida cristiana pensando en el premio que Dios me va a dar. Pero Él es tan bueno y tan generoso que quiere traer una recompensa para sus hijos. Que yo creo que con el solo hecho de habernos perdonado los pecados, anotar nuestro libro en el libro de la vida del Cordero y darnos la vida eterna con Él, ¿qué más podemos querer? Pero encima el Señor trae yapa, trae cosas más para darnos. Y acá en la tierra también nos bendice. Nos bendice. Aunque, como bien dijo Jesús, porque la Biblia hay que leerla completa, no lo que a mí me gusta. Esto sí, esto no. Jesús dijo: yo les voy a dar 100 veces más. ¿Y qué agregó? Con persecuciones. Porque sí, si estamos haciendo bien las cosas hay persecución. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Pero que esta historia de Pedro, esta historia anticipada, historia advertida por el Señor, y bueno, se dio. ¿Por qué? Y porque el Señor lo vio, porque el Señor lo sabía. Pues yo veía cómo estaba actuando Pedro, pretendiendo estar muy firme y siendo el perfecto. Yo creo, se me ocurre a mí, que una de las peores cosas que hizo Pedro en esa oportunidad fue compararse con los demás, e incluso decir que los demás lo podían negar y él no. Fíjense, ninguno de los otros lo negó. Se fueron, se escondieron, pero no lo negaron. Y él sí lo negó. Cuidado con lo que decimos. Seamos fieles en anunciar el mensaje. No tengamos miedo de decir que Dios puede hacer grandes obras. Proclamemos los milagros que el Señor va a hacer. Pero no pensemos que porque nosotros somos esto o aquello. Si el Señor me usa como su instrumento, gloria a Dios. Y si el Señor usa otro, gloria a Dios. Acuérdense que Jesús dijo: cuando ustedes hayan hecho todo lo que yo les mandé a hacer, vengan que les voy a dar un premio, les voy a hacer una fiesta, los voy a felicitar, voy a aplaudir. Cuando ustedes hagan todo lo que tuvieron que hacer, digan: siervos inútiles somos, porque al final lo único que hicimos fue lo que se nos mandó a hacer. Seamos fieles al Señor y que el ejemplo de Pedro nos sirva. Creo que uno de los personajes con los que nos identificamos es Pedro. Quisiéramos identificarnos más con el apóstol Pablo. Nos identificamos más con Pedro, porque metemos la pata como la metía él. Pero no se olviden que, y con esto concluyo, Pedro aprendió la lección. Fue restaurado por el Señor y el Señor le dio el privilegio de ganar 3.000 almas en un día en el Pentecostés, de abrir la puerta del Evangelio a los gentiles cuando fue a lo de Cornelio, aunque después el apóstol de los gentiles fue Pablo, pero él abrió la puerta. Y también le dio el privilegio de escribir 2 cartas que nos bendicen mucho. O sea, no pensemos que si estamos en la condición de Pedro, ya está todo perdido. No. Tal vez lo mejor sería que nunca estemos en esas negaciones, pero si alguno se identifica con alguna de esas negaciones, salga al patio y llore amargamente. O vaya a su pieza en su casa y llore amargamente. Arréglese con el Señor y dejemos de negar al Señor en cualquiera de los aspectos que hemos visto. Vamos a ponernos de pie para orar.